Continuamos con el curso y como recordarán en el video anterior, teníamos el error que pueden ver en pantalla. ¿Por qué? Porque la tabla de productos estaba vacía y nosotros estábamos probando que pudiéramos visualizar que la tabla tuviera por lo menos un producto. Pueden corroborar acá en la base de datos que tengo la tabla de productos y no tengo ningún producto. Entonces de ahí el error. Pero ¿cómo trabajamos con bases de datos, con productos a través del test? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como pueden ver, al final del proyecto tiene un archivo que se llama phpunit.xml. Si lo abrimos, pueden ver algo muy interesante. Tenemos la parte del unit test y tenemos la parte del feature test. Pero en este caso lo que nos interesa es la parte que viene comentada por defecto. Y esto que acabo de comentar significa que vamos a estar utilizando lo que es SQLite. Y SQLite lo vamos a utilizar en memoria. Esta parte de acá es muy importante y tienen que tenerla en cuenta cada vez que vayan a trabajar el testing. Cuando van a trabajar la parte de test, siempre trabajen en una base de datos separada. ¿Por qué? Porque en el caso que les voy a mostrar a continuación vamos a utilizar un trait llamado refresh database que va a eliminar la base de datos por completo. Es decir, que si ustedes están trabajando con la base de datos que tienen en producción, van a tener muchos problemas porque les va a eliminar la data, sobre todo si es data sensible. Entonces, cada vez que estén en la fase de desarrollo y estén utilizando el testing, utilicen una base de datos diferente. En este caso, SQLite lo va a generar en memoria y no va a haber ningún problema. Pero pueden configurar también lo que es MySQL, pueden configurar también lo que es Postgres, SQL Server, no solamente SQLite. ¿Y en qué casos tienen que configurar una base diferente a SQLite? En el caso que ustedes quieran utilizar una función específica, por ejemplo de Postgres, y que SQLite no la tiene. Si no, en la mayoría de los casos pueden utilizar una base de datos con SQLite y va a funcionar. Entonces este es el primer archivo que tienen que modificar para poder trabajar también la parte de bases de datos y testing. Una vez que hemos modificado esto y que podemos trabajar con SQLite, vamos a cerrar el archivo y ahora vamos a hacer lo siguiente. Acá está el trait que les estaba mencionando, se llama refresh database y como les dije les va a eliminar la base de datos por completo. Así que siempre tengan que tener cuidado de con qué base de datos van a trabajar. Ahora sí, vamos a implementar lo que es el trait. Vamos a colocar use y vamos a colocar refresh database. Vamos a la parte de abajo y vamos a crear también lo que es un producto. Entonces lo que voy a hacer ahorita es crear lo que es un nuevo producto. Vamos a colocar product, importamos el modelo y colocamos create. Para poder crear lo que son los productos, recuerden que tenemos lo que es el nombre y también tenemos el precio. Entonces colocamos name y colocamos producto 1. Colocamos el precio, por ejemplo 10. Bien, lo guardamos, ya lo tenemos listo. Vamos a guardar acá. Vamos a ejecutar nuevamente los tests. Primero limpiamos, ejecutamos los tests y el test sigue fallando. Y se preguntarán por qué. Bueno, aquí ven el motivo. Me está diciendo en esta parte de la Server View que no está recibiendo ningún producto. Y se preguntarán, ¿por qué no está recibiendo ningún producto si ya lo acabamos de crear? La respuesta es sencilla. En este caso, el orden importa. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cortar de acá y lo vamos a colocar de primero. Vamos a dejar un espacio y ahora sí van a entender lo que les estaba diciendo. Primero creamos el producto, luego ingresamos a la ruta y luego él verifica todo lo demás. En el anterior caso teníamos el producto luego, es decir que primero accedíamos a la ruta y luego creamos el producto. No estábamos mandándole o no estábamos creando ningún producto antes de acceder a la ruta. Entonces el orden como tal importa, porque podemos estar perdiendo mucho tiempo porque hemos definido mal el orden de cómo está procediendo el test. Entonces vamos a guardar acá, vamos a limpiar, ejecutamos. Y ahora pueden ver que sí, que todo ha pasado y todo funciona correctamente. Ya podemos ver una tabla vacía de productos y una tabla que tenga por lo menos un producto. Bien, ya trabajamos en la base de datos. Y antes de finalizar el video vamos a hacer una configuración de cómo pueden crear lo que es una base de datos extra o una base de datos diferente de SQLite. Se fijan que por defecto tenemos un archivo example o un archivo m.example. Vamos a abrir el archivo. Vamos a copiar todo lo que contiene y aquí vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a colocar .m y .testing.
Este va a ser un archivo donde vamos a definir la parte de la configuración del testing. Bien, ya lo tenemos listo, lo podemos abrir, vamos a pegar y acá lo que haríamos es definir la base de datos. Por ejemplo, puede ser demo testing. Aquí van a definir lo que son las credenciales, tanto el root como el password, y pueden definir también esa base de datos en el archivo de configuración. Aquí tienen la parte de config y tienen el archivo database PHP. Vamos a abrir archivo, vamos bajando un poco y aquí pueden ver las configuraciones que tienen por defecto. Tienen SQLite, tienen MySQL, tienen Postgres, tienen SQL Server. Entonces pudieran hacer lo siguiente, pudieran agarrar acá, pudieran copiar todo esto, pudieran pegarlo acá, le pueden colocar un guión bajo y le colocan testing. Bien, ya lo tendrían listo. Aquí le podrían colocar testing. Y acá en el archivo de PHP Unit pueden cambiar la conexión. Pueden colocarle acá MySQL-testing y la base de datos puede ser demo testing. De esta manera también pueden separar la parte de la base de datos. Así que hasta acá la lección y en el siguiente video vamos a ver toda la parte de creación y de edición de productos.